Hola queridos amigos, muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal están iniciando esa semana? Esperamos que sea de bendición para ti, para tu vida, que la estés empezando con todas tus ganas, con todas tus fuerzas y ojalá que Dios esté en el centro de la misma. En esta semana les estaremos compartiendo el capítulo número 4 del libro complementario, autor Gavin Anthony, El fuego refinador. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. El título de este capítulo es Ver el rostro del orfebre. Tiene un texto inicial que está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, y dice así: Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estaba hablando a un grupo de pastores acerca del carácter en la vida cristiana cuando uno levantó la mano. Parecía un poquito confuso al hacer su pregunta: ¿no cree que la palabra carácter está un poquito pasada de moda? La pregunta me dejó un poco sorprendido. Nunca había pensado que el carácter estuviera pasado de moda. Para mí, lejos de estar pasada de moda, la palabra apenas estaba entrando en circulación. Parece que en las últimas décadas, la comprensión de lo que es el carácter se ha vuelto confusa en nuestra forma de percibir las cosas. Russell Gauss, profesor de ética y filosofía en la Universidad Pepperdine y presidente de la conferencia anual sobre edificación del carácter de la Casa Blanca, explica por qué. Dice que, desde los tiempos de Heráclito, los presocráticos y Aristóteles, pasando por todas las culturas, el concepto de carácter permaneció constante. Una combinación interrelacionada de nuestras posiciones éticas, hábitos y virtudes, y entre paréntesis dice, o vicios. Sin embargo, este concepto de carácter comenzó a cambiar a mediados del siglo XX debido al surgimiento de la psicología como disciplina académica y a la proliferación de libros sobre psicología pop y superación personal. La consecuencia de todo esto ha sido un énfasis en el yo basado en rasgos mensurables de personalidad y estima propia. Estos conceptos han reemplazado gradualmente el concepto histórico profundamente significativo del carácter que enfatizaba hábitos de integridad interior como la lealtad y el respeto, porque eran mucho más difíciles, si no imposibles, de medir científicamente. Gauss ve que ese movimiento ha despojado al concepto histórico del carácter de toda su rica significación, al grado de que ahora no es más que un diluido sinónimo de personalidad. El libro de Gauss es digno de una lectura cuidadosa, pero a medida que avanzamos, quiero señalar sus escritos como ejemplo de un creciente deseo de ver restaurado el significado histórico del carácter, porque sus implicaciones, particularmente la comunidad cristiana, son de largo alcance. Dallas Willard, otro profesor de filosofía y exdirector de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Sur de California, también impulsa el concepto de carácter en la agenda cristiana mediante su libro Renovation of the Heart, Putting on the Character of Christ, Renovación del corazón, cómo revestirse del carácter de Cristo. Donde quiera que volvamos la vista en la actualidad, veremos que el carácter está de regreso. ¿Qué es el carácter? D. L. Moody acuñó aquella famosa frase: el carácter es lo que un hombre es en la oscuridad. Moody se refería al punto de vista histórico del carácter, que no es personalidad ni reputación, sino más bien los más profundos aspectos de lo que somos o no somos interiormente. Es algo personal, porque no puedo considerar mis grandes realizaciones en la causa de Dios o mi duro trabajo a favor de la Iglesia
como un lugar seguro para descanso de mi ego. Es lo que soy interiormente lo que importa. Como dice Ellen White, los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral de la persona. Esta cita se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 290. Este énfasis en la vida interior no se propone que sea simplemente la tendencia de la moda. Trata más bien de analizar el problema original del hombre. En Génesis, Dios anunció gozosamente: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Pero Adán y Eva perdieron la imagen, la gloria de Dios. Como ocurre con Dios mismo, la gloria que los rodeaba era meramente una señal exterior y visible de su perfección interior. Cuando decidieron desobedecer a Dios, la gloria que los rodeaba desapareció y quedaron desnudos. Pero aquello no era un problema de guardarropa. El pecado había arruinado el carácter interior que era semejante al de Dios. Así comenzó la búsqueda de la humanidad. Ahora el hombre necesitaba desesperadamente la salvación. Pero era mucho más que eso. El hombre necesitaba también que se restaurara en él lo que había perdido, el carácter de su Dios que habita en él. Pero, ¿dónde se podría hallar tal carácter? En busca del carácter, la misionera irlandesa Amy Carmichael llevó a un grupo de niños a ver trabajar a un orfebre en la India. En medio de las brasas de carbón estaba una vasija especial. Dentro de la vasija había una mixtura de sal, fruto de tamarindo, polvo de ladrillo, y en medio de esta mezcla estaba el oro. A medida que el fuego devoraba la mixtura, el oro se hacía más puro. El orfebre sacaba el oro con unas tenazas y, si no estaba tan puro como él quería, lo volvía a poner en el fuego con nueva mixtura. Pero, cada vez que era colocado de nuevo en el crisol, atizaba el fuego mucho más que antes. El grupo le preguntó: ¿cómo sabe usted cuando ya está puro el oro? El orfebre replicó: cuando ya puedo ver mi rostro en él. Esta es una ilustración de vivos contrastes. El oro más puro es asombrosamente bello, costoso y deseado por todos en todos los países del mundo. Pero el proceso para obtener este tipo de oro es difícil y peligroso. Elena de White describe la forma en que Dios obra para crear su carácter en nuestra vida. En una carta ella escribió: un hombre de espíritu áspero no tiene razonamiento, es rudo, no es espiritual, no tiene un corazón de carne, sino un insensible corazón de piedra. Su único auxilio consiste en caer en la roca y quebrantarse. El Señor pondrá a los tales en la encrucijada y los probará con fuego, como se prueba el oro. Cuando vea su imagen reflejada en ellos, los sacará. Fin de la cita. Hijos e hijas de Dios, página 102. Mientras escribo este capítulo, estoy sentado enfrente del fuego. Todo lo que se está quemando es madera suave de pino. Sin embargo, puedo sentir el calor en la cara, aunque estoy sentado a considerable distancia del fuego. Cada cierto tiempo, algo crepita y chisporrotea, lanzando chispas relucientes lejos de la chimenea. Para purificar el oro se requiere más calor. De hecho, mientras más puro es el oro, más caliente es la llama y más alta la presión.
Puede ser que en nuestra condición obstinadamente independiente, donde continuamente huimos de los caminos de nuestro Padre, lo único capaz de quitar aquello que está profundamente arraigado en nuestro interior sean el calor y la presión más intensos? Yo creo que sí. Dice el Proverbio 17:3: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Si hay lugar donde un carácter piadoso madura, es en el fuego del crisol de Dios. Desarrollo del carácter a través de una ruta más fácil. Pero ¿no hay una forma menos dolorosa de formar el carácter? Helen Keller ciertamente no creía que había un camino más fácil. Helen nació el 27 de julio de 1888 en Tuscumbia, Alabama, Estados Unidos. Cuando tenía 19 meses, enfermó de una severa fiebre que la dejó ciega, sorda y muda. Cuando Helen tenía 7 años, Anna Sullivan llegó para ser su tutora. ¿Qué podía hacerse por una niña que era ciega, sorda y muda? Asombrosamente, con la ayuda de su genial maestra, Helen aprendió a comunicarse y vivió una vida casi normal. Ella podría haberse amargado fácilmente por su situación, pero sabía que la vida es mucho más que vivir lo más cómodamente posible. Más tarde concluyó: el carácter no puede desarrollarse al llevar una vida fácil y tranquila. Solo por medio de las pruebas y el sufrimiento puede fortalecerse el alma, aclararse la visión, florecer los ideales y alcanzarse el éxito. Citado en Leadership, tomo 17, número 4. Por asombroso que parezca, la Biblia dice que Jesús maduró en el crisol. Dice el apóstol en Hebreos 5:8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No pretenderé que comprendo perfectamente este texto, pero parece que el sufrimiento es algo que está inextricablemente ligado con el crecimiento espiritual. Dios está buscando personas de carácter, pero no simplemente cualquier tipo de carácter. Dios está buscando personas que deseen ser transformadas a su semejanza. 2 Corintios 3:18. Y es posible que si anhelas tener ese tipo de pureza de carácter, Dios vea conveniente hacerte pasar por el fuego. Si eso ocurre y si hemos de soportar cuando la temperatura aumente, entonces necesitamos saber por qué el carácter le importa tanto a Dios. Permíteme presentar 5 importantes razones que nos convencerán de por qué reflejar el carácter de Jesús es de suprema importancia para los cristianos de hoy. ¿Por qué es tan importante reflejar el carácter de Jesús? Razón número 1. Reflejar el carácter de Jesús es importante porque es el punto focal de su plan eterno para nosotros. Como hicimos notar un poco antes, el plan de salvación no indica meramente cómo salir de nuestra condición pecaminosa para llevarnos a un lugar más feliz. El plan de Dios, desde el mismo principio, fue restaurar su carácter en nosotros. Pablo destaca este propósito claramente en su carta a los Romanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Pablo, como siervo de Dios, compartía el ardiente deseo de Dios de ver su imagen restaurada en aquellos que lo servían. Como se los dijo en forma pintoresca a los hermanos de Galacia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Este proceso de reflejar la gloria de Dios era muy importante, como el mismo apóstol lo hace notar. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejábamos como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:18, nueva versión internacional. Sin embargo, e increíblemente, este proceso de reflejar el carácter de Jesús no se detendrá cuando Él venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque quienes en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo, llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejoraremos continuamente. Entonces, ¿cuán importante es el desarrollo del carácter en esta vida? Razón número 2. Reflejar el carácter de Jesús es importante porque vindica el honor de Dios ante el universo. Este cuadro se ha convertido en algo de creciente importancia para mí. Imagina la escena. Es el momento en que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Todo el cielo ha sido convocado por el Padre y todo el universo está escuchando. Sentado en un trono cuya gloria ninguna cantidad de palabras podría describir, está el Padre, rodeado por una multitud de ángeles. Jesús está de pie cerca del trono. Desde muy lejos, Satanás está a punto de oír las palabras que más ha temido escuchar. El Padre se vuelve hacia el Hijo y señala una pequeña bola que gira entre bandas blancas y azules. Sobre aquel pequeño globo está el pueblo de Dios empeñado en la batalla final. Miren, les dice, mientras todos los que lo rodean escuchan atentamente. Hay una comunidad de personas que reflejan mi carácter. Este es el momento para traerlos a casa. En mi mente imagino a Dios sentado al borde de su trono en ese momento. Lleno de emoción, no puede esperar para compartir las buenas nuevas. En respuesta a las palabras del Padre, todo el cielo se convierte en una colmena de actividad. El cumplimiento del plan de salvación está, literalmente, a escasos minutos de producirse. Desde el principio, Satanás ha proclamado que la forma en que Dios se comporta es injusta. Desde el momento en que Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo, el Señor ha concedido mucho tiempo para que el carácter del gran engañador se revele. Al principio, no estaba claro para muchos habitantes del universo cómo era exactamente Satanás. Pero su carácter comenzó a manifestarse poco a poco por medio de sus acciones y las del pueblo que decidió seguirlo. De igual manera, el carácter de Dios comenzó a manifestarse mediante aquellos que decidieron seguirlo. Pedro describe la forma en que el pueblo fiel, bajo presión, demostrará en forma convincente que Dios es digno de ser seguido. Al describir las razones por las cuales las pruebas han abrumado al pueblo de Dios, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. ¿Quién le dará alabanza, gloria y honra a Jesucristo cuando se manifieste? ¿No es el universo que ha seguido esta gran lucha durante más de 6.000 años? Por toda la superficie de la Tierra se ven millares de personas que son elevadas en el aire. Han experimentado las más terribles pruebas, pero no se han dado por vencidas. El universo ha contemplado, a través de las tinieblas de nuestro mundo, resplandecer los brillantes actos de fe, todo gracias a lo que Jesús hizo. El universo ya no puede contenerse, tiene que alabar al Salvador. Jesús ha salvado a su pueblo, pero, más importante aún, ha salvado al universo del peligro del retorno de la batalla por el pecado.
Yo creo que el pueblo fiel, que mantiene su fidelidad bajo presión, es la evidencia más convincente de que Dios es bueno, justo y recto. Aunque Job no comprendía muchas cosas acerca de sus sufrimientos, tenía una importante convicción. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Pero me pregunto si Job habrá captado las implicaciones de su lealtad, que su paciente resistencia vindicó su propio carácter y de ese modo el carácter de aquel de quien era representante. Me siento cada vez más convencido de que honrar a Dios es el objetivo más elevado de mi vida. Por eso, Elena de White creía que la mayor obra que puede hacerse en nuestro mundo es glorificar a Dios al vivir el carácter de Cristo. Fin de la cita. Esta cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 439. Hemos acabado, queridos amigos, la primera parte del capítulo número 4 del libro complementario, Ver el rostro del orfebre. Estamos leyendo el libro complementario titulado El fuego refinador, autor Gavin Anthony. Deseamos de todo corazón que el Señor te bendiga ricamente en este día, que seas muy pero muy feliz. Te mandamos desde nuestro canal un gran abrazo y gracias por acompañarnos hasta aquí. Te esperamos en el próximo capítulo de este audiolibro. Bendiciones.